Buenas tardes, un gusto saludarles, soy Abraham Uriostegui, sean bienvenidos a Impulsando el Derecho. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Hoy en el estudio nos acompaña el contador Rolando Silva, con quien abordaremos el tema sobre el teletrabajo. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Arturo para dar inicio con la entrevista. Adelante. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues ya estamos aquí del otro lado del estudio. Nos acompaña el maestro Rolando Silva, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás, Arturo? A tus órdenes. Bien, pues el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante como lo es el teletrabajo. Para que conozcan un poquito más del licenciado Rolando Silva, les comento que él es contador público con más de 20 años de experiencia, certificado en la disciplina fiscal. Egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, actualmente cursando la maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Bueno, también ha colaborado en firmas internacionales dentro de la práctica fiscal y de seguridad social, entre muchas otras cosas que también ha hecho el maestro. Bueno, pues para dar inicio, maestro, si le parece, maestro Rolando Silva, quiero preguntarle, ¿qué entendemos por el trabajo a distancia o teletrabajo, que últimamente ya es la herramienta de trabajo? Así es. Es bien interesante la forma en la que planteas la pregunta, porque justo en eso radica la modificación. Hemos tenido trabajo a domicilio desde los 80s. Desde los 80s tenemos regulado en temas laborales el trabajo a domicilio, que consiste en un trabajo que se realiza sin la necesidad de la presencia física de la persona, del trabajador en este sentido. Sin embargo, no involucraba los aditamentos, la tecnología de la información. Así es. Y es cuando se involucra donde se rompe uno de los supuestos del trabajo a domicilio. No hay supervisión. Y en este nuevo formato, a pesar de que estamos físicamente en lugares distintos, sí hay una supervisión y se desprende un capítulo completito en la Ley Federal del Trabajo que busca justamente regular este formato, le llaman formato laboral, y no hablan de la relación laboral, que eso también es llamar la atención. Y es justo el que tiene que ver con el trabajo que haríamos casi siempre en una oficina a través de Internet, de la telecomunicación. Así es. Bueno, pues esto ya se empieza a regular, es algo que no estaba al 100% regulado, pero que hoy en día en la Ley Federal del Trabajo lo vamos a encontrar, y va a ser muy, muy recurrente estos temas, y también muy recurrente, desgraciadamente, algunos despidos. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora con esta tecnología, no, maestro? Sí, así es. Partamos de que son trabajadores, ¿no? O sea, son trabajadores y como tal están al amparo de todos los derechos. Y a pesar de que marca obligaciones especiales, ¿no?, que deberían de ser diferentes a las del resto de los trabajadores, es más bien una reiteración de cosas que creo que hubiéramos podido llegar a la misma conclusión. Despido siempre va a haber, ¿no? Y ahora que el tema pues es el dinero, ¿no?, la falta de recursos, que me parece que más bien es un reacomodo, se incrementan, por supuesto que se incrementan, y lo que creo que está incidiendo de manera importante es la falta de conocimiento del trabajador, que permite en muchas ocasiones abusos de este tipo, y en donde justo al amparo de una figura que podría ser diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, se presumen obligaciones o derechos diferentes y se presta para el abuso, sobre todo de algunos patrones, donde se rompe la relación laboral sin las indemnizaciones a las que tendría derecho, ¿no? No porque la ley lo permita, sino porque la gente o los trabajadores asumimos que son diferentes. Y también los patrones abusan precisamente porque el hecho de que estemos en casa trabajando, piensan que disponen de todo el tiempo y el trabajador debe de estar ahí todo el día, y no es así, ¿eh? O sea, las jornadas laborales también están estipuladas en la ley, maestro. Sí, totalmente. Lo define la propia ley ahora con esta terminología nueva como el derecho a la desconexión. ¿No? Si leemos desconexión como jornada de trabajo, todo va a tener mucho más sentido. Por supuesto que está en estos casos en donde se desdibuja un poco, ¿no?, la jornada laboral, y se asume, pues estás en casa, ¿no? Entonces estás en casa, parecería que estás o que tienes la obligación de estar disponible para darle continuidad a tu trabajo. Esto está lejos de ser real, no fue lo correcto ni lo real previo a esta modificación y posterior a la modificación. Hace énfasis en el derecho a la desconexión, que es tan sencillo como que tienes derecho a desconectarte del WhatsApp, de la computadora, del Facebook, del lugar por donde te localicen.
Existe el tiempo extra, o sea, también se puede configurar el incurrir en tiempo extra y las obligaciones de remunerarlo, ¿no? Como lo marca la ley. Se hace énfasis, me parece que en ese punto es importante. No por eso no existía el derecho a la jornada. Creo que tiene más un efecto informativo que de un fondo legal como tal. Ok, bueno, yo los invito, si ustedes quieren ver este programa y los anteriores, entren a YouTube, estamos como Impulsando el Derecho MX, ahí encontrarán toda la programación de Impulsando el Derecho. Nos mandan también una pregunta, maestro, dice, si realizo teletrabajo, ¿estaré en desventaja frente a quien acude al centro de manera presencial? No, legalmente, ¿no? Incluso hay la afirmación y la corroboración de que el telepatrón, es un término que no existe, ¿no? Pero para poder identificar, deberá tener mucho cuidado en la migración, tanto como en el trato, de evitar una discriminación. O sea, aquí un teletrabajador y un trabajador presencial serían iguales y un trato distinto caeríamos de inmediato en discriminación. ¿Es probable que se dé? Seguramente es probable. Constantemente los patrones tienen la tentación de considerar en lo que gastas tu dinero para un aumento o para una remuneración. Sí. ¿A qué voy con esto? Que el patrón suele pensar o solemos caer en la tentación de, oye, ya no gastas en venir, ¿no? Llegamos a un arreglo, un salario menor. No puede ser, ¿no? O sea, a trabajo igual, remuneración igual, independientemente de si hay la necesidad o no de acudir al centro de trabajo, por lo menos en las migraciones. Digo, ya cuando haya empresas, y ya las hay, empresas nativas de teletrabajadores, probablemente se puedan negociar condiciones distintas, pero de origen no tendría que ser así. Incluso se tienen que respetar los derechos de capacitación y esos derechos de capacitación que tienen la finalidad de aspirar pues al siguiente escalafón, ¿no? El derecho de escalafón. Eso es obligación del patrón hacer los planteamientos de manera que resulte claro para el trabajador que tiene el derecho. Ok, y esto en verdad va a modificar, va a cambiar estos nuevos paradigmas, los contratos, por ejemplo, cuántas horas lo vas a hacer de manera presencial, cuánto lo vas a hacer de manera virtual, por ejemplo. Sí, las jornadas deberían ser las mismas, ¿no? Recordemos ahí, y es uno de los, yo creo que principales estandartes, ¿no? Del derecho laboral, una jornada, bueno, 8 horas, ¿no? Hay diurna, mixta, nocturna, con las adecuaciones. Deberían de ser las mismas. Sí. Deberían de ser las mismas, y a pesar de que esta diferencia de la presencia física podría generar algún impacto, no debería de haber modificación en cuanto a los derechos. Un doble turno implica incurrir en tiempo extra. Laborar el día de descanso implica incurrir en tiempo extra que se tiene que remunerar o indemnizar, ¿no? En su caso. Y va desde el responder un mensajito en WhatsApp, eso podríamos estar incurriendo. Si te manda un mensaje de WhatsApp, ¿no? Por poner el ejemplo más característico, tu jefe, con quien tú tienes una obligación legal de obedecer y él un poder de mando, se está desempeñando una actividad personal subordinada. ¿Estás trabajando? Sí, es cierto. Entonces, ese minuto computa para tiempo extra. Y pues, con todo el derecho del mundo, el trabajador podría exigir que se pagara esto. Es por eso que los patrones tendrían que establecer pues, los lineamientos, sobre todo en el reglamento interior de trabajo. Me parece que si bien esta modificación abona en favor de los trabajadores, deja muchos aspectos que se van a tener que perfeccionar en los lineamientos internos, en nuestras relaciones laborales. ¿Qué va a pasar, maestro, si a mí me dicen, Arturo, ahora vas a hacer tu trabajo de manera virtual, pero no cuento con una laptop, no cuento con un dispositivo digital, es más, no cuento ni con internet, porque el internet que yo utilizaba era el de mi trabajo, cuando yo iba a realizarlo? ¿Qué pasa ahora? Que en primera instancia, la pieza clave, la piedra angular del teletrabajo es la voluntad bilateral. O sea, si tú tenías ya un trabajo presencial, y consideremos que ahora estamos todavía en tiempos de pandemia y que estos lineamientos de confinación pues generan una ventana de excepción. Entonces, hoy es distinto a lo que está regulado. O sea, hoy se tuvieron que tomar medidas pues en apego a estos lineamientos del Consejo General de Salubridad, que no forzosamente tienen que ver con el tema laboral. En el escenario que me planteas, el patrón los tiene que absorber, o sea, el patrón tiene que absorber estos gastos, los tiene que absorber desde el principio.
Sí, son herramientas que me van a ayudar a desenvolver mi trabajo. Claro, y de otra forma estaríamos cayendo en modernos tiempos de las tiendas de raya, ¿no? Sí. Tendrías que traer tus propias herramientas para trabajar. Sí. Bueno, pues veamos igual que la pala y el pico, la computadora, el celular, la electricidad, el escritorio, la silla ergonómica, las adecuaciones que tengas que hacer para elaborar dentro de casa. Son obligaciones totalmente claras. Me parece que desde antes de la modificación y ahora pues se quedan mucho más específicas. Son obligaciones del patrón hacerse cargo, Arturo, de todos los gastos que implique o todos los gastos inherentes a que el trabajador realice la función para la que fue contratado. Tendría que hacerlo. Y en el caso de que se migrara a un teletrabajo ya con las indicaciones, tendría que hacerlo y impedirte despedirte o no otorgarte el trabajo, no darle continuidad por elementos de este tipo, volvería a ser un tema de discriminación y en automático configuraría un despegue justificado y la obligación de indemnizarte. Sí, entonces, maestro Rolando Silva, ¿el teletrabajo es obligatorio o voluntario? O sea, ¿cómo puede implementarse? Siempre será voluntario. La ley nos marca dos aspectos y una condición primordial. El primer parámetro, ¿no? El primer parámetro habla de un 40%. Okay. Un 40% es un número frío y objetivo, ¿no? Debería ser muy claro, pero no dice de qué. Dice el tiempo. Y pues en automático, hablando de temas laborales, te referías a la jornada, pero no estamos hablando de medios tiempos, ¿no? Sí. Entonces, el 40% de la semana, del mes, del año, del contrato, ¿de qué 40%? No es lo claro. Y adicional, por si esto no fuera suficiente, nos hace el señalamiento de que cuando esta situación se ve de manera esporádica o ocasional, no se considera teletrabajo. Y marca ambos adjetivos la Ley Federal del Trabajo, y ocasional y esporádico pues son como feo y bonito, tienen que ver con el que los dice, no forzosamente nos dan un marco teórico que sería claramente aplicable. Entonces, ¿cuándo es esporádico, cuándo es ocasional? Y lo que nos lleva a la conclusión será la voluntad de ambas partes las que determinen en qué momento se da o si no se da, ¿no? Si simplemente no se da. Ese es el problema de la ley en estos aspectos, que no es clara del todo. Entonces, si empezamos a llegar con estas suposiciones, y eso nos puede llevar también a contradicciones o a cosas no claras. Sí, por supuesto. Y un aspecto importante que deberán considerar los patrones, sobre todo, son las negociaciones sindicales. Están gestando ya, si no es que deben estar ya activos, sindicatos de teletrabajadores, ¿no? Sindicatos de teletrabajadores que en el mejor de los escenarios estarían buscando proteger los intereses de los trabajadores, pero podría ser diferente, ¿no? Podría ser diferente, y si no tenemos una documentación contundente respecto al cumplimiento de nuestras obligaciones como patrones, tenemos una contingencia importante en este sentido. En derecho laboral y más, ¿no? Con estos temas pandémicos, prácticamente es lo que el trabajador diga contra lo que el patrón pueda documentar y fehacientemente comprobar. Entonces, ojo con eso, nada dejarlo a la suposición, habrá que documentarlo. Ok, bueno, pues yo les recomiendo, muchas gracias también por mandarnos sus mensajes vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Nos comentan, felicidades, excelente programa. Le mandan mensaje al maestro Rolando Silva, muy bien explicado, muchas felicidades. Nos manda mensaje Mildred, esperemos que tengan más seguido al maestro Rolando Silva, un tema muy interesante, muchas gracias. ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde podemos encontrar esto del teletrabajo, maestro Rolando Silva? Es Ley Federal del Trabajo. Había anteriormente un capítulo de trabajo a domicilio, se modifica. Este es a partir de los 311, me parece, capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde se incursa. En lugar de generar un nuevo capítulo, pues se puso un bis, y de eso nos ahorra, ¿no? Un trabajo importante por recorrer en el resto de la Ley Federal del Trabajo. Ok. Bien, ¿los trabajadores tendrían obligaciones adicionales por ser trabajador a distancia? Sí existen obligaciones adicionales que se pudieron haber supuesto, ¿no? Pero podríamos señalar pues un cuidado particular para los implementos que se daban para el trabajador. Hablemos de una laptop, claramente, un teléfono celular. La obligación de informar al patrón sobre los costos en los que incurre el propio trabajador para poder dar
el servicio para el que se le contrató, internet y electricidad. Es obligación del trabajador el comunicarlo como oportunidad para que se pueda llegar al acuerdo al que se refiere el pago. Eso que es lo que creo que más atención le ha llamado a la gente, ¿no? Sí, porque regularmente las personas que están haciendo su trabajo a distancia dicen, pues a mí me siguen pagando lo mismo y yo de ese sueldo, bueno, tengo que pagar internet, tengo que pagar la luz, porque obviamente incrementa el costo y no nada más estoy yo conectado, mi esposa, mis hijos haciendo sus tareas, tomando sus clases, incrementa el costo. Y eso se debe de platicar con el patrón. Está causando mucho interés y también mucha confusión este tema. Y me parece que todo respecto al teletrabajo en los últimos días o las últimas semanas va girando respecto a este costo, ¿no? A esta obligación, que no es nueva, ¿no? De absorber, y tiene que ver con la forma en la que fue redactada. Habla de un internet y luego de una parte proporcional de la energía eléctrica. Podrías concluir que tendrías que pagar todo el internet y la parte proporcional, pero determinar una parte proporcional de la energía cuánto, eléctrica, ¿no? ¿Qué porcentaje? Un tema. Hay estudios, sondeos de la Profeco, donde señalan que una computadora, en términos normales, 12 horas prendidas al día, una computadora laptop, ¿no? Que no requiere tanto gasto de electricidad por el monitor, gasta 25 pesos al mes. 25 pesos al mes. Podría ser ese el monto, pero se tiene que ir documentando el procedimiento, cómo llegaste a esta cantidad, porque tiene un efecto fiscal. Claro. El efecto fiscal lo integra el salario base de cotización para el Seguro Social, es parte de una base para para el impuesto sobre la renta para el trabajador, es deducible para el patrón, en automático pues es deducible y para él no es integrable. Las autoridades no lo ven tan claro. Las autoridades no lo ven tan claro y habrá que ser cuidadosos en la definición, y sobre todo en la definición de los montos, ¿no? Y ahora... Porcentajes. Porcentajes y además el efecto que esto va a causar. La electricidad de uso doméstico tiene un subsidio importante, ¿no? Podemos hablar a lo mejor de un 80% en algunos casos. Es la electricidad, mientras menos la usas, más barata es. Vas usando más y más se encarece. Pero en el momento en el que se comiencen a hacer deducibles, que eso tiene que pasar, los recibos de energía eléctrica, si no en su totalidad, sí en una parte, el mismo proveedor, la compañía de luz y fuerza, tendrá que modificar sus tarifas a industriales o comerciales, porque tiene una finalidad distinta que la del uso doméstico. Claro. ¿Y quién va a absorber ese costo? O sea, y se va a llevar a cabo esa modificación, porque aquí estaríamos claramente ante un trato diferente para los iguales. Yo de la oficina diría, ¿por qué me llega un recibo con un costo más alto si se hace deducible por el mismo efecto? Y maestro Rolando, aquí entra también su presidente, ¿no? Su presidente que dice, bueno, ¿por qué las tienditas de abarrotes pagan más en la luz y los Oxxos pagan poquito? ¿Qué está pasando ahí, no? Sí, no, y esto, dejando de lado todo el tema de los miles de escenarios que puede haber. Sí. ¿Quién renta? ¿Quién está colgado de la luz? ¿Quién no trabaja en casa sino en un café? ¿Quién trabaja en casa de alguien más? ¿Quién no paga internet? ¿Quién tiene a lo mejor un besario en un lugar donde ya se incluyen los servicios y no hay un incremento en su gasto? Hacen falta precisiones en ese sentido. Entonces también le pregunto, ¿es recomendable ir juntando esos recibos que vamos pagando mensualmente de internet, de luz, por si se llega a ofrecer algún imprevisto o algún despido injustificado, ofrecerlo también como algún medio de prueba? ¿Que yo absorbí esos gastos, por ejemplo? Podría ayudar, pero quien debería estar preocupado por comprobar esos montos es el patrón. Okay. ¿No? El trabajador no tendría más que señalar que él presume que él ha pagado los servicios a esos montos, claro, y la carga de la prueba, salvo casos muy específicos, la va a tener el patrón en ese sentido. Ahora, yo no sé, y es un punto interesante de analizar, si esta modificación hizo o genera un cambio en los derechos del trabajador. Si un trabajador nos hubiera demandado hace un par de meses que no contábamos con esta reforma, oye, yo tengo un año trabajando, o 2 o 3, ¿no? Trabajando desde casa y me debes tanto de internet, tanto de electricidad, tanto de arrendamiento del lugar donde vivo. Sí.
en términos laborales tendrá muchas posibilidades de progresar la demanda. Sí, pues se lo debe. Sí, claro. No, yo no sé si a partir de la entrada en vigor de la reforma esa demanda perdería fuerza, porque a lo mejor podría argumentar el perro, me estás haciendo retroactiva una ley, pero es laboral, ¿no? Aquí no es tan sencillo. Pero es uno de los efectos que a lo mejor en busca de ayudar y de fortalecer, ¿no?, la protección de los derechos del trabajador, podríamos estar incurriendo por ahí en algún debilitamiento involuntario, ¿no? Eso habrá que verlo. Sí, no se va a dar, seguramente se va a dar. Así es. Maestro Rolando Silva, ¿usted qué quitaría o qué puede añadir a esta nueva ley? ¿Qué puede aportar? ¿Qué nos diría? Hace falta esta parte, un punto importante. Sí, es una pregunta bien interesante. Yo la quitaba toda, ¿no? la quitaba toda. Es bien raro que el proceso legislativo, que se fue, está llena de redundancias, ¿no? Sí. Y el efecto de las dobles negaciones, pues trae huecos importantes. Me parece que se entiende, ¿no? Y que de una interpretación armónica, ¿no? Y si vemos al final, creo que queda claro. Pero creo que quedamos a deber, y originalmente se platicaba de esto en los temas de equidad de género. En los temas de equidad de género se pudo haber hecho, era una buena oportunidad para hacer algunas modificaciones. No es lo mismo, Arturo, la persona, ¿no?, el hombre que está en casa y que se tiene que preocupar por estar con la computadora y atender una junta, eso, y a lo mejor algunos otros temas, que la mujer que está en casa con los hijos sin la posibilidad de asistir a la escuela de manera presencial, además con las labores que por mero rol se le asignan, y además haciendo home office o teletrabajo en donde todo se junta, y es muy complicado. Creo que aquí se pudo haber generado algún beneficio adicional y no tomamos la oportunidad. Creo que ese hubiera sido bueno, un trato especial, sobre todo para las madres trabajadoras, en donde de verdad la están pasando mal con esto que a veces vemos como una cualidad, dicen multitask, de hacer varias cosas a la vez, pero llevado a un extremo. Me parece que en ese punto, en ese sentido de temas de equidad de género, quedamos a deber, teniendo la oportunidad. Era el momento. Sí. Y desgraciadamente esto se va a ir modificando con el paso del tiempo, y espero que no sea mucho tiempo, espero que sea pronto. Estas cuestiones que quedan así al aire, estas lagunas que hay en la ley, lo que bien nos acaba de comentar el maestro Rolando sobre sobre esta equidad de género. Esperemos que no pase mucho tiempo para que la ley se vaya perfeccionando. Pues esperemos que no pase mucho tiempo para que deje de haber la necesidad, ¿no?, de estar modificando las leyes, para que este sea un trato... Si se puede hacer desde el inicio, ¿por qué no? Esperar. Sí, exactamente. Creo que se está avanzando, no a la velocidad indicada de este tema de teletrabajo. Justo en pensemos 2020, en los periodos legislativos 2020, 17 iniciativas se regresaron, se desecharon. Y algunas de estas tenían un alcance mayor, más particular. Okay. Entonces, bueno, no fue sin querer, no fue falta de elementos. Okay. Maestro Rolando Silva, ¿algo más que desea agregar al respecto de este tema? Yo culminaría a ambas partes, ¿no? A los trabajadores a que conozcan sus derechos, ¿no? Sí. Y también a que sean sensibles a la situación que actualmente viven los patrones, ¿no? Es muy claro que los derechos no son negociables, incluso una característica es que son irrenunciables, pero también lo es la empatía, ¿no? También lo es la empatía, habrá que ver el panorama completo. Y del lado de los patrones, que tenemos un reto sumamente importante cuando tengamos que hacer frente a revisiones de este tipo, porque definitivamente no se van a poder llevar a cabo dentro del domicilio del trabajador. La Constitución protege. Claro. No se van a poder regular, no se va a poder evaluar el cumplimiento de la manera que tradicionalmente lo hemos observado. La documentación, una documentación ordenada, profunda, comprobable, va a ser una gran diferencia para el patrón. O sea, hoy más que nunca debemos ser metódicos con este tema. El registro de los insumos entregados, los contratos, las jornadas laborales, la secrecía, la protección de datos personales, configuran una serie de modificaciones que se tienen que hacer desde ya a los contratos, reglamento interior de trabajo. Si hay una relación laboral colectiva, pues estas negociaciones van a ser complicadas. Me parece que es bueno. Yo la recomendación que daría al patrón es que a través y sin violentar ningún derecho,
sobre todo de los trabajadores, Sí. la facultad de determinar cuándo se da o no se quede del lado del patrón. Y eso se puede leer en el contrato, ¿no? Claro. Sí se pacta desde el principio de esta manera. Excelente, muchas gracias, maestro. Compártenos sus redes sociales, números de contacto para quienes quieran saber más sobre el tema, para quienes lo quieran seguir en sus redes sociales, sobre sus próximas presentaciones, cursos, talleres, ¿en dónde lo podemos encontrar? Sí, claro, puede ser a través en Twitter, estoy como Rolando-Silva, encuentran, y en Facebook es Rolando Silva, en lugar de As, son 4, el nombre así está tal cual, Rolando Silva. Sí, es Rolando Silva, y Rolando Silva pegado, pero en lugar de la letra A es ROL4, DOS, letras A. Y ahí, por ahí nos saludamos, nos encontramos, con mucho gusto. Claro que sí, bueno, pues yo les recomiendo para que sigan la página en Facebook del maestro Rolando Silva, hace publicaciones muy interesantes, de verdad no se lo pueden perder, así que sigan al maestro y si tienen alguna duda también para que se lo hagan llegar al maestro Rolando Silva. Bueno, pues yo me despido, soy Arturo Uriostegui, maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Arturo, por la invitación. Nos vemos la próxima en Impulsando el Derecho a través de la plataforma UbaVision. Hasta la próxima.